Hola, buenas tardes. Yo soy Susana Rodríguez Y yo, Luis Bagué. y bueno, antes de empezar nuestra charla, pues lo primero que queríamos hacer es dar las gracias a la SEU por acogernos tan bien como siempre y a los organizadores por habernos invitado a participar en este encuentro. Bueno, nuestra charla pretende demostrar cómo el concepto de identidad femenina puede construirse discursivamente. Para ello vamos a partir de un marco teórico que es el del conocimiento compartido y en realidad vamos a utilizar como plantilla la manera en la que el tópico va a ir, digamos, transmitiendo o vertiendo distintos clichés asociados con la imagen femenina. Vamos a revisar los tópicos clásicos desde la poética y la retórica, veremos su valor argumentativo y acabaremos incluso desembocando en los tópicos publicitarios. Bueno, para ejemplificar nuestra propuesta hemos tomado como modelo algunos textos de Almudena Guzmán. Almudena Guzmán es una poeta actual, es una poeta contemporánea, madrileña, que se caracteriza por un tono cercano, cómplice, y que en realidad nos va a servir como pretexto, como decíamos, para demostrar de qué manera, en su caso, el bagaje cultural, ese conocimiento compartido, acaba convirtiéndose en un arma de desmitificación de tópicos, tanto de los tópicos clásicos como lo que hemos denominado los tópicos modernos. Bueno, para entender qué es esto del conocimiento compartido, tenemos que asumir la premisa de que cualquier tipo de acto comunicativo es una actividad, es un tipo de acción conjunta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que necesita como mínimo dos participantes y esos participantes no pueden llevar a cabo acciones autónomas, tienen que hacer algo más, tienen que coordinar sus acciones individuales. Si yo toco el piano, pues lo puedo hacer a mi aire, hago lo que yo estime conveniente, pero si interpreto un dúo con Luis, tengo que hacerlo de manera distinta. Tenemos que acompasar cada uno nuestras acciones para que lo que tengamos es un resultado unitario. El entorno comunicativo más básico se considera, desde el punto de vista lingüístico, se considera que es la conversación. Y precisamente cuando llegamos a cada conversación, lo que hacemos de manera inconsciente, de manera automática, es imaginar qué es aquello que sabe el destinatario, pensamos en qué puede estar pensando, qué es lo que lo define, para a partir de ahí poder planificar o poder darle forma a nuestro discurso. Eso es el conocimiento compartido, aquello que traemos cada uno de nosotros cuando llegamos a una actividad comunicativa. Eso explicaría, o ya podéis estar imaginando, por qué cuando no tenemos nada de qué hablar, pues acudimos al tiempo. Es lo más inmediato, el entorno más inmediato al que podemos acudir para establecer un tema de conversación. Si pensamos en esas dos personas que están ahí esperando el autobús en una tarde de perros, como parece ser esa, pues desde luego que si llevan mucho tiempo ahí, seguro que alguna alusión al tiempo va a aparecer en su intercambio comunicativo. ¿De dónde viene esa información que nos forma como individuos o con la que acudimos a cualquier interacción? Bueno, pues viene de dos tipos de fuente. Hay un conocimiento compartido más cultural y está generado por el hecho de que cada uno de nosotros pertenecemos a determinadas comunidades que poseen un tipo de información de la que otras comunidades carecen. Estas comunidades, estos grupos de personas con conocimientos compartidos, funcionan por anidamiento, por redes de inclusión, de manera semejante a como sucede con las matrioscas o con las cajas chinas. Por ejemplo, yo pertenezco de manera simultánea a la comunidad de las mujeres, de las españolas,
de las lingüistas, y todo eso conforma mi visión de ver el mundo y lo que yo voy a traer cada vez que interactúe con alguien, cada vez que empecemos a hablar. De manera paralela a ese conocimiento compartido, comunitario, ese bagaje cultural, se desarrolla o se pone en marcha el conocimiento compartido que podríamos decir personal. ¿Por qué está formado? Pues por las experiencias, por cualquier tipo de percepción que hayamos compartido con cualquier otra persona. El parámetro que define en realidad este conocimiento compartido personal sería la familiaridad. Alguien nos va a resultar más o menos cercano en función del número de experiencias que hayamos compartido con esa persona. Esta idea del conocimiento compartido y la necesidad de tener que encapsularlo para poderlo incluir en alguna descripción o incluso en alguna actividad con una finalidad no es nada nuevo. De hecho, ya los clásicos lo intuyeron y trabajaron con él. En realidad, el tópico, ese conocimiento, esa formalización del conocimiento compartido aparece tanto en la retórica como en la poética. En la retórica aparece en dos lugares. Por ejemplo, para Aristóteles el tópico forma parte de la inventio, es decir, de esa operación previa a la creación del discurso, y se encuentra entre la batería de temas y argumentos que el orador puede tener en la recámara para utilizar. En la retórica ad Herennium, sin embargo, está asociado a la operación de la memoria, es decir, a aquella, digamos, estrategia que puede utilizar para poder recordar el discurso, y digamos que se basaba en emplear o acordarse de lugares, de imágenes que permitieran, digamos, recordar el constructo que se estaba intentando crear. Los tópicos desde esta perspectiva, desde la perspectiva retórica, se convierten en lugares comunes o en ideas fijadas convencionalmente a los que se puede recurrir para poder persuadir al destinatario, que era el objetivo último del discurso. Distinta es el lugar que ocupa, distinto es el lugar que ocupa el tópico desde la perspectiva poética. En este sentido, el tópico se considera como una red de motivos que van apareciendo por ahí en distintos momentos de la historia y en tradiciones muy dispares, y que nos hacen pensar en la idea de mímesis, es decir, de repetición, de intertextualidad. Si aparece un tópico, nos hace pensar en otro texto que incluye el mismo tópico, y así poco a poco se va creando lo que consideramos una genealogía estética, ¿no? Aquellos textos que recorren el mismo tópico. En ese sentido, por tanto, el tópico se considera como un depósito de la memoria colectiva que dota de cobertura artística a lo que habían sido los viejos y manidos argumentos de la retórica. Funcionan en este sentido, como decimos, de manera distinta. Un tópico retórico podría ser, por ejemplo, lo tenéis ahí, la captatio benevolentia, frente a un tópico artístico, un tópico poético, que podría ser el locus amoenus. Bien, en términos lingüísticos, la necesidad de formalizar, de encapsular, como decía antes, el conocimiento compartido, se ha aprovechado también desde diversas perspectivas. La manera en la que esto se ha vinculado con una actitud persuasiva, es decir, para convencer a alguien, ha sido fundamentalmente explotado por la teoría de la argumentación en la lengua de Anscombe Ducrot. Esta propuesta considera que la lengua, cada vez que utilizamos la lengua, estamos siendo eminentemente argumentativos, es decir, que hay algo intrínsecamente argumentativo en la lengua. Y es precisamente el topoi argumentativo, los que van a permitir llevar a cabo esa unión entre argumentos y conclusiones que favorece o que genera el discurso persuasivo. Por ejemplo, si utilizamos o si pensamos en un enunciado, como ha estudiado bastante, seguro que aprueba, estamos llevando a cabo estamos desplegando una estrategia argumentativa por la cual vinculamos un enunciado, vinculamos un segmento argumentativo, en realidad ha estudiado bastante, que se convierte en un argumento, con otro segmento argumentativo que sería, seguro que aprueba, que aparece o que emerge como conclusión. Esa conexión
argumentativa la hacemos precisamente porque tenemos un conocimiento detrás, porque existe un conocimiento de fondo que actúa como garante entre la premisa y la conclusión, algo así como normalmente las personas que estudian y pues aprueban. Desde esta perspectiva, ¿qué caracteriza al topos? ¿Qué caracteriza a los topoi? Pues han de ser comunes, lo que hacen es encapsular conocimiento general y por eso funcionan. Y además pueden ser graduables. Ahí tienen dos escalas en las que se vincula cuanto más se estudia, el gradiente de estudio con el de aprobar. Cuanto más estudia una persona, pues más posibilidades tiene de aprobar. Desde la teoría de la argumentación, o precisamente por esa visión generalizada de la argumentación en la lengua y la importancia que va a tener el tópico en este sentido, se demuestra o se hace ver la rentabilidad, la eficacia comunicativa que puede tener acudir al conocimiento compartido en términos persuasivos. Porque en realidad ese conocimiento compartido se va a convertir en el punto clave para poder llegar al destinatario y, por tanto, una vez que lo tenemos ahí, pues para poder persuadirlo. Claro, si pensamos en eso, pensamos en diversas actividades o diversas situaciones cotidianas, actuales en las que eso se produce, pues pensamos en el discurso propagandístico, pensamos en el discurso político y también pensamos en el discurso publicitario. Ese es el que en realidad nos interesa hoy aquí. El discurso publicitario en realidad se convierte en el discurso persuasivo que hereda las claves de la retórica y que por tanto aprovecha o exprime al máximo esa función argumentativa de la lengua que estábamos comentando. En realidad la publicidad se concibe, emerge como un género semiótico complejo que tiene un objetivo y es persuadir al destinatario. ¿Y para qué quiere persuadir al destinatario? Pues para que adquiera algo. La función, por tanto, como digo, es una función directiva, es decir, lo que quiere es provocar algo en el destinatario, quiere conseguir algo y, por tanto, desarrolla un efecto perlocutivo. Puede acudir para ello a otras estrategias, puede acudir para ello a otros recursos. Por ejemplo, se puede explotar la función fática o se puede incorporar la función expresiva, pero nunca vamos a olvidar que un discurso publicitario es un discurso eminentemente persuasivo, que quiere algo, ¿no? Que quiere algo de nosotros. Como comentábamos, la piedra angular de todo esto, el punto fundamental de cualquier actividad persuasiva va a ser utilizar el conocimiento compartido adecuado para poder llegar al destinatario. Bien, pues de la misma manera que podemos establecer una batería de tópicos retóricos, una batería de tópicos poéticos, aunque hemos dicho que en cierto modo en otro sentido, se puede hablar incluso de una batería de tópicos publicitarios, es decir, existe una tópica a la que los mensajes publicitarios acuden constantemente y si pensamos en distintos anuncios que nos vengan a la cabeza ahora, pues ahí están, ¿no? Hemos puesto ahí algunos bastante representativos que demuestran de alguna manera la recurrencia constante a ese conocimiento compartido que de alguna manera todos asumimos y con el que obviamente los publicistas cuentan. Pues, por ejemplo, hay un argumento cuantitativo, cuanto más, mejor, y por eso tenemos ahí millones de clientes felices, ¿no? En esa carita sonriente que tenéis en la pantalla. Argumentos cualitativos, ¿no? De la calidad y, por tanto, de la exclusividad. Recordad ese sentencioso anuncio de las Navidades 1880, el turrón más caro del mundo. Claro, es más caro, pero porque es el mejor, ¿no? O el precio en realidad no suele estar enfocado desde lo caro, sino justo lo contrario, pero siempre es un argumento recurrente, ¿no? En realidad, la marca de la casa de MediaMarkt son los precios, ¿no? Los precios locos, que es lo que tenéis ahí. Normalmente, lo que se suele buscar o a lo que se acude es a la relación calidad-precio. No solamente tiene que ser barato, sino que tiene que ser bueno. Ahí, no sé si lo podéis ver, ¿no? Bueno, inteligente y al mejor precio en el anuncio de Lidl que tenéis ahí a la derecha. Muchas veces se utiliza la seguridad y la garantía, pues por ejemplo ahí tenéis un
un texto publicitario de Sanitas Travel, ¿no? Y ahí te dicen lo que te están ofreciendo solamente por 3 euros al día, pero tú puedes dormir tranquilo y pensar únicamente en tu viaje a Euro Disney, que es lo importante. Y podríamos seguir enumerando todos. Es decir, la publicidad como esa actividad eminentemente persuasiva que rodea nuestra vida cotidiana ha sabido aprovechar al máximo eso que nos define, eso que en lo que siempre vamos a estar pensando, que vamos a utilizar siempre como punto de partida para llegar al destinatario y, por tanto, para que la comunicación y la finalidad última de esta actividad tenga éxito. Pero hay algo más allá. La publicidad no es tan ingenua como cuando empezó, ¿no? Sino que, digamos, ha aprovechado todo lo que tenemos alrededor para convertirse en una estrategia mucho más elaborada y en una actividad con mayores implicaciones. En realidad se la ha llegado a definir como un metagénero, en el sentido de que contamina, por una parte, todos los medios informáticos y culturales que tenemos alrededor, está en todas partes, pero al mismo tiempo, y esto es lo que nos interesa ahora, es que se apropia de múltiples dialectos, es decir, la publicidad se apropia de un código artístico literario, igualmente puede apropiarse de un estilo científico-técnico. En ese sentido, se convierte en una herramienta perfecta de manipulación ideológica. Por un lado, modela la iconografía de nuestra sociedad. Incluso puede llegar a subvertir o acabar con los límites entre la alta cultura y la baja cultura, como vamos a ver ahora, pero además se acaba convirtiendo en un escaparate en el que aparecen digamos, en el que se observa el fetichismo de las mercancías tardocapitalistas, ¿no? Como planteaba Walter Benjamin. Lo que nos interesa a nosotros es precisamente esto último, en qué medida la publicidad se ha convertido en ese metagénero y en qué medida ha empezado a beber de otros códigos, ¿no? De la misma manera que hace eso, la propia publicidad se va a convertir en fuente de conocimiento compartido. Es decir, todos recordamos algún anuncio de cuando éramos pequeños, del caserío Me Fío, por ejemplo, y ya, de hecho, a veces lo podemos utilizar en situaciones que no tienen nada que ver con el queso o con los quesitos, ni siquiera con las meriendas. Simplemente es una especie de guiño que hacemos para conseguir establecer lazos con miembros de lo que nosotros pensamos que puede ser nuestra propia comunidad cultural. Es decir, las marcas, incluso la información que vinculamos a las marcas, se acaban por desprender del producto con el que estaban asociadas y empiezan a formar parte del conocimiento compartido de una determinada comunidad. ¿De qué comunidad? Pues precisamente de una comunidad que emerge, que surge del cruce entre la cosmovisión occidental, los valores de la clase media y de una sociedad fuertemente etiquetada, ¿no? Bien, ya que estamos aquí, o aquí empieza en realidad la propuesta o nuestra propuesta de comunicación, lo que queríamos comentar. ¿Cómo aprovechamos eso? ¿Cómo aprovechamos ese conocimiento compartido que digamos, que vomita el discurso publicitario desde una perspectiva estética? Desde una perspectiva estética como puede ser la comunicación poética actual o la que representa, como decíamos, el discurso de Almudena Guzmán. Pues queremos trabajar, lo que nos interesa es trabajar con la función del conocimiento compartido en todo esto. La función del conocimiento compartido desde la retórica clásica, la poética, cómo pasa por la publicidad y qué tenemos ahora, cómo llega a la comunicación estética, cómo llega a los discursos de naturaleza estética.
Lo que nos interesa demostrar, lo que nos ha resultado curioso desde los distintos trabajos o desde las distintas propuestas que estamos haciendo, es que va a cambiar, por un lado, la manera en la que se usa el tópico, pero cambia el tópico mismo. Es decir, cambia lo que se supone que es el conocimiento compartido que nos define como comunidad. Si los tópicos clásicos tenían por objetivo abrir diferentes realidades, pero que no se alteraran, es decir, que se repitieran, que se hubiese presente esa idea de mímesis, de intertextualidad, para precisamente generar la idea, para coser esa genealogía estética, los nuevos tópicos se van a caracterizar precisamente porque lo que pretenden hacer es adaptarse a un universo intermedial, y ese universo se caracteriza precisamente por la constante mutación. A partir de ahí, lo que nos interesaba era demostrar el doble camino o ese viaje de ida y vuelta que había, digamos, caracterizado a la relación entre la publicidad y la poesía, aunque aparentemente puedan resultar cosas totalmente distintas o discursos totalmente ajenos. Pues no, han estado muy ligados y además han estado ligados en dos sentidos. Por un lado, podemos pensar que el tópico literario es propio de la alta cultura, ¿no? De lo que entendemos por cultura letrada, y lo vinculamos a la palabra escrita. Por otro, tenemos el tópico argumentativo, esa función intrínseca de la lengua, y que siempre vamos a vincular con una actividad, con una finalidad persuasiva. Lo cierto es que la publicidad, que en principio debería nutrirse únicamente de tópicos argumentativos, ¿no? Esos que hemos visto de la tópica publicitaria, acude a la literatura, pero también al arte, para conseguir una cierta pátina de prestigio, para envolver a sus productos de cierto prestigio intelectual. Y digamos que ese era el camino natural, ese era el camino en el que estábamos, hasta que llega la nueva poesía, la poesía que se está escribiendo hasta ahora, y le da la vuelta al tablero. Y lo que hace este tipo de comunicación es precisamente reciclar las convenciones del código publicitario para apropiárselo, para incorporarlo al discurso poético. Y lo hace con dos objetivos. Por un lado, es una forma de restar gravedad al discurso, y por otro lado se consigue cierta inmediatez desenfadada que pues consiguen atraer al destinatario y convertirlo en un cómplice, en realidad. Bueno, pues vamos a empezar con algunos textos de Almudena Guzmán, de la poeta de Navacerrada, que nació a finales de los años 60 y que ilustra, como hemos dicho, algunas de estas utilizaciones tópicas, tanto por lo que respecta a los temas de la poesía, como sobre todo por lo que respecta pues, a uno de los aspectos que permiten que esta charla se integre aquí, que es la imagen femenina, la imagen de mujer, que se desprende en los poemas. Vamos a leer un par de poemas breves. Uno de ellos es Tarde de lluvia, que apareció en una antología de la revista Litoral dedicada a la publicidad. El poema existía previamente en otro texto, pero la versión definitiva es esta. Tarde de lluvia, con mis gatos y mis libros. Parece un anuncio de Nescafé, pero es verdad que a pesar de todo no necesito más. Bien, para ver la alusión a Nescafé, convendría que echáramos un vistazo a uno de los anuncios publicitarios, de los anuncios televisivos de la marca Nescafé. Bueno, pues tiene aquí la imagen de una chica que sale de un coche, que se dirige a su buzón de manera apasionada y que observa que efectivamente ha recibido la carta en la mano. Vemos con una especie de sonrisa un tanto hierática cómo contempla y cómo va cambiando las facciones del rostro, porque lo que le dice la carta parece que no le gusta nada. No parece una actriz de carácter, pero somos capaces de entender lo que está pasando. Es decir, que le ha dejado el novio epistolarmente y ¿qué puede hacer la pobre mujer? Pues tomarse un café. Y ponerse bien calentito. Bien. Encontramos una música optimista de esta de sobremesa y de ascensor,
Y finalmente lo que va a hacer es hacerse un avioncito de papel de tal modo que las penas de amor con el café son menos. De alguna manera es lo que nos está sugiriendo, el anuncio. Bien, a partir del poema y a partir también del anuncio, vemos que se despliega un marco semántico que suele ser el habitual o el que vinculamos con el café, es decir, el hogar como una especie de refugio interior, como una especie casi de coto vedado, de reserva protegida, o como decía un famoso eslogan de una marca de productos suecos, una república independiente. El poema en realidad también responde a un tópico literario. Está planteando una cierta moderación ascética, una cierta felicidad estoica frente a la pulsión hedonista a la que parece que nos impulsa la publicidad, es disfrutar de todos los placeres posibles y además a un módico precio. Lo que está haciendo también, más allá de reciclar, de resemantizar el tópico de Laure Mediocritas, es desmitificar también la imagen o los subtópicos que aparecen vinculados habitualmente a la figura femenina en la publicidad. Pues si pensamos en la utilización de esa figura, habitualmente nos centramos en la idea de la sensualidad, esa erotización de la mercancía que suele aparecer con productos de cosmética, de perfumes o incluso con la sofisticación de ciertas bebidas alcohólicas. En este caso, la estampa que tenemos es una estampa vinculada a Laure Mediocritas, a un tópico de carácter estoico, de carácter moral, que propugna la resignación del personaje y además que sustituye toda esa aureola de lo sofisticado, del celofán quiche, por una escena de placidez doméstica casi en la que se observa cierta delectación en esa propia placidez, la falta de estímulos extraordinarios. Otro poema de la autora que representaría esta visión, yo creo que en este caso mucho más desmitificadora y mucho más autocrítica, es Cleopatra en la sección de baño del Corte Inglés, que es un poema que aparece en el libro Zonas Comunes del año 2011 y que dice lo siguiente: todos los veranos, la misma historia. La luz áspera del probador, el bikini sobre la braga, los pelos en las piernas. Estás hecho un cuadro, de mucho. Bien, aquí vemos cómo se entrecruzan esos dos horizontes culturales, el horizonte de la publicidad y el horizonte, en este caso, artístico, también mediante la referencia a Munch. El poema nos está hablando, claro, de la famosa Operación Bikini, que como una especie de fenómeno estacional se repite año tras año y está planteando una imagen paródica de la autora, una imagen paródica basada en el contraste entre la femme fatale, de nuevo la imagen de esa mujer sofisticada de belleza casi hierática, frente a la imagen de una mujer absolutamente común. Y, por otra parte, más allá de parodiar la imagen de la autora, también está distorsionando el emblema del consumismo español, que en vano aparece citado y aparece mencionado en el título. De hecho, podríamos estar ante una especie de campaña publicitaria como la que tienen aquí en la derecha, donde aparecen tres mujeres con distintos modelos sencillos de bikini. Bien, además el poema se aprovecha de las resonancias orales de la expresión estar hecho un cuadro, que funciona, que aparece desautomatizada mediante un recurso irónico y que, por tanto, pues aparece como desencajada de esa expresión fraseológica al referir precisamente un cuadro, no cualquier cuadro, sino estar hecho un cuadro de Munch, del pintor que siempre nos recuerda a esta imagen que tenemos aquí, el cuadro El Grito, el más famoso del autor, y que podemos imaginar que será algo muy parecido a lo que hace el sujeto poético cuando se observa en el espejo del probador, que es lanzar esa especie de berrido, de aullido, viendo la imagen que proyecta el espejo. Además, de ese referente publicitario, de ese referente icónico, pictórico, también hay una alusión al cine, porque realmente nuestra imagen de Cleopatra no procede tanto de la historia como del imaginario cinéfilo. Y, de hecho, la autora, Almudena Guzmán, explica cuál es la inspiración cinéfila de ese texto. Dice: un día, a punto de someterme a tan difícil examen, hablando de la prueba del bikini, me fijé en uno de esos carteles que dominaba la fachada del Corte Inglés, en el que miraba desafiante, desde su perfección, una modelo con un sucinto bikini, cómo no, y de inmediato me acordé de Cleopatra, que en mi imaginario cinéfilo no tiene el rostro de Liv Taylor, sino el de Vivien Leigh, mi reina del Nilo por la excelencia. Y aquí tenemos de nuevo otro vídeo donde podemos ver a la Cleopatra de Vivien Leigh, que desde luego es mucho menos
conocida que la de Liz Taylor. Cleopatra, Queen of Egypt. Vivian Leigh, the unforgettable star of Gone with the Wind, now comes to the screen in her outstanding role. Bueno, Black Lives Matter, pero aún pese a esa escena que acabo de ver, bueno, creo que nos podemos hacer realmente una imagen más o menos cercana de esa imagen de la Cleopatra a la que se está refiriendo la autora. Stuart Granger, the screen's exciting new personality as the dashing adventurer who offered his entire devotion to Cleopatra. Y vamos a pasar al último texto que vamos a comentar, donde aparecen los elementos de la publicidad y aparece también la figura femenina vinculada a ese imaginario. En este caso nos encontramos con un texto del libro de Tamar del año 1989 que se titula Rosa al Chino. Es un texto bastante largo, pero nos interesa el fragmento que hemos destacado aquí. Siempre que llueve, me acuerdo del cómo, del cuándo y del porqué de tu rescate. Yo estaba en Jumbo buscando la sección carnicería y me perdí en el laberinto de nosos de los detergentes, sin más Ariadna que mi carrito. Un teseo que andaba por allí y que no soltaba hebra. Me aventuró con el dedo la remota salida, pero no la encontré. Así que harta de dar vueltas al menir de los mistoles y de tropezarme cada 2 por 3 con el mentado teseo, mucho hilo y mucha Ariadna y a la hora de la verdad tampoco sabía salir, es muy fantasma, me alejé y me alejé hasta que ya no pude alejarme más porque me topé de bruces con el Minotauro. Bien, en este caso vemos que si los poemas anteriores había una referencia a un tópico literario o había una referencia a unas obras pictóricas o cinematográficas, en este caso lo que está haciendo el autor es actualizar y resematizar la mitología clásica. El famoso pasaje de Teseo y Ariadna, que además se produce en este caso una doble sacralización. Tanto los personajes aparecen desmitificados como también el espacio mítico que sustituye el laberinto de Nosos por precisamente esa imagen de él perderse en el supermercado del horror en el ultramarinos al que cantaba Alaska. Bien, el mismo propósito, es cierto que el propósito es el mismo, es decir, salir del laberinto, en un caso salir del laberinto real y en otro caso salir del laberinto metafórico de los mistoles. El yo es una moderna Ariadna, una Ariadna además en minúscula que aparece como una Ariadna cualquiera que se pasea por los pasillos de un supermercado y el laberinto de Nosos se convierte precisamente en esos pasillos. Aparece la sección carnicería, los detergentes, el carrito o el menir de los mistoles. Lo que llama la atención del poema es la ridiculización de la figura heroica de Teseo. Si Teseo siempre es quien acaba salvando a Ariadna en el Minotauro, es cierto que con el hilo que le presta Ariadna, además hay también referencias al hilo, a pegar la hebra, a tener otros términos. En este caso, el propio Teseo aparece definido como el muy fantasma. E incluso la iniciativa erótica o el rescate, finalmente, digo, en una parte del poema que tampoco hemos desarrollado aquí, tiene lugar por parte del sujeto femenino, que es quien toma la iniciativa y quien al final acaba salvando a este Teseo un tanto apanfilado que aparece en el poema. Y el Minotauro no deja de ser pues una señora que tiende a embestir el carrito con su propio carrito. De tal manera que vemos cómo a lo largo del poema se genera toda esa red tópica, toda esa red de símbolos que permite vincular estos aspectos. Bien, en definitiva, pues ¿qué hemos pretendido mostrar en esta exposición? Pues que la construcción discursiva de la identidad, también de la identidad femenina, por supuesto, emerge a través de una serie de claves que evocan distintas porciones de conocimiento compartido. En el caso de Almudena Guzmán, esas claves se convierten en estrategias desmitificadoras, estrategias al servicio de desacralizar, de bajar del podio, de tratar de manera desenfadada determinados aspectos vinculados con la memoria cultural. Y de hecho podríamos hablar de 3 niveles de alcance en ese proyecto desmitificador. El primero sería el del tópico literario, en la revisión del Laurea Mediocritas y vinculada en este caso con la imagen publicitaria en Nescafé. El segundo sería la desmitificación de un tópico histórico cinéfilo, el contraste entre la imagen de Cleopatra que nos ha transmitido la historia o el cine y la imagen de Cleopatra y la imagen de la mujer normal, de la mujer común que está probándose el bikini.
Y finalmente iríamos incluso a las raíces de un mito clásico, mediante la relectura irónica al mito de Teseo y Ariadna, que se relacionaría bastante con las claves paródicas, con las claves de la parodia, según el estudio de Linda Hutcher. Bueno, pues en definitiva eso es lo que hemos pretendido mostrarles y les damos pues muchas gracias por su paciencia y por su atención y pues esperemos que haya servido para empoderar un poco el discurso poético. Muchas gracias y buenas tardes.